Grabando. Queridos amigos de Alba Cecilia en directo, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa a través de BPI TV. Estamos listos para comenzar. Efectivamente, pues otro miércoles más de análisis aquí en este espacio que para ustedes es importante. En el este de los Estados Unidos estamos en este momento saliendo, también a las 4 de la tarde, que es hora de España, y aquí en Caracas también. Recordándole, por supuesto, que a través de nuestra galería, Alba Cecilia en directo, esta entrevista que vamos a tener en la mañana de hoy va a estar allí colgada para que ustedes la puedan revisar las veces que sea necesario. Y nuestro Instagram es @BPITV. Nuestra invitada del día de hoy, la doctora Cecilia Sosa. La doctora Cecilia Sosa es abogada, además una mujer de leyes, una mujer que siempre con la Constitución en la mano nos puede recordar de muchas cosas que se nos pueden olvidar y que en muchos casos, políticamente hablando, en Venezuela se ha dejado a un lado, específicamente la Constitución en muchos de sus artículos. Así que, doctora, muchas gracias. Usted fue presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia y, bueno, como magistrada también de la Corte en muchas de sus salas y, entre otras cosas, la Sala Constitucional, pues hay mucho que decir de esto, sobre todo porque podemos hablar constitucionalmente hablando y desde el punto de vista de leyes, de lo que ha pasado, por ejemplo, de dos cosas importantes: lo que ha pasado en la Avenida Bolívar a raíz del intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, y por otra parte, esto que nos está pasando hoy en día a los venezolanos, que se llama reconversión monetaria, que se llama cono monetario, que se llama cambio desde el punto de vista importante de nuestra economía, y que para muchos economistas no ha sido otra cosa que un plan de ajuste que a su manera el gobierno no ha querido llamar como un nuevo paquete económico. Bueno, en primer lugar, de verdad, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias. Siempre eres muy acuciosa en tu forma de sacarle a uno, digamos, opiniones que puedan ser valiosas para quienes nos siguen. Efectivamente, yo creo que tú has tocado dos puntos claves que además cada venezolano y cada venezolano que esté en el exterior también está consciente de su trascendencia. En primer lugar, el tema del pretendido magnicidio en la Avenida Bolívar. Te comento que siempre me ha llamado la atención que las opiniones que se han vertido sobre ese tema y la actitud de persecución que ha tenido el régimen como consecuencia de ese evento ha dejado de lado, yo creo, lo más importante, y es que ese es un acto militar, ese no era un acto de civiles. Y si era un acto de militar, en toda su palabra, la responsabilidad de lo que ocurriera en ese acto es de militares, de quien estaba a cargo del evento, de quien estaba recibiendo las instrucciones sobre el particular. Y eso es un asunto que, por el contrario, el gobierno desvió hacia civiles el tema precisamente para tratar de crear un ambiente en el cual la oposición y fundamentalmente aquellos que han tenido la necesidad de salir del país precisamente por la represión, terminaran siendo aparentemente culpables del evento. Entonces, me parece que siendo no creíble para la ciudadanía el evento como fue presentado, te insisto en que llama la atención que, siendo un evento que, para haber decidido usar la Avenida Bolívar para una parada militar, nosotros estemos discutiendo el antejuicio de mérito de Requesén o de Borges, como distrayendo un poco la atención y generando más bien los temores propios de este régimen de persecución, de tortura, de búsqueda de crear un ambiente de miedo en la población y fundamentalmente en el resto. Estaría distrayendo los principales problemas que tenemos los venezolanos. Exactamente. Yo creo que fue un evento preparatorio de decisiones económicas que sí van a tener un impacto impredecible, pienso yo, en cada venezolano. Y entonces, bueno, lanzo especie de preparación precisamente para hacernos hablar de algo que deja un poco de lado, el sufrimiento del pueblo venezolano en este momento, porque verdaderamente yo creo que el tema fundamental del venezolano en estos momentos, y que es la atención que debería tener
de parte de los que tienen capacidad de conducción es, digamos, el hambre, el abandono ciudadano, el abandono de los servicios, el abandono absolutamente de todo. Es decir, un venezolano hoy, el que nos está oyendo, y posiblemente muchos de los que están afuera, están precisamente sufriendo la falta de derechos, la falta de protección que le debe un Estado. Por eso yo siempre he pensado que el tema de la migración es más bien un tema que no es la palabra correcta. El tema es cómo un régimen ha obligado a los venezolanos a huir de su país en búsqueda no solo de mejores condiciones de vida, sino de ver cómo, digamos, sobreviven a una situación que internamente es verdaderamente insostenible. Me llama la atención que usted habla de que estos hechos reposan sobre el estamento militar. Y usted siente que también lo que estamos viendo los venezolanos desde el punto de vista económico también tiene que ver con eso. Sí, porque o sea, lo que estamos viendo hoy con esto la Fuerza Armada de la nueva Nacional, reconversión, esta llamada bolivariana, es la que tiene al menos su cúpula o digamos su grupo de apoyo a Nicolás Maduro, es la que tiene en sus manos todo lo que tiene que ver con alimentos, con servicios, con todo lo que precisamente es el sufrimiento y la carestía que el venezolano encuentra. Y que no le correspondería al estamento militar hacerlo. Y que no le corresponde al estamento militar ni estar en las empresas en que está, ni generar una actividad absolutamente política como la que está produciendo. Entonces, todas estas distorsiones que se han producido, lo que ha generado en el venezolano es la desconfianza, es la incertidumbre, y para pasar al segundo punto del ajuste económico, que me parece también vinculado a este tema, como te decía al comienzo, tenemos un Nicolás Maduro que no es ni siquiera capaz de explicar abiertamente, sino siempre usa una frase que termina diciendo, bueno, eso lo vamos a explicar más adelante en detalle, pero en su última locución desde el punto de vista económico, esto que tú llamas el ajuste económico, más bien lo que creó fue una incertidumbre popular de una naturaleza tal que, bueno, es un poco lo que estamos viendo como consecuencia de la aplicación de estas medidas anunciadas y aparentemente sin regreso. Quiero volver al tema político de lo que ocurrió en la avenida Bolívar, doctora, porque voy a leer varias ideas de algunos países que se han pronunciado. Dice, Estados Unidos considera ilegal el arresto del diputado Requesens, secretario de Estado de Latinoamérica. Es el último ejemplo de una larga lista de arbitrarias violaciones a los derechos humanos. Canadá asegura que la detención de Requesens socava los poderes constitucionales. Amnistía Internacional, confesiones bajo tortura no son válidas. Yo quise anotar estas ideas porque quiero que usted, desde el punto de vista de las leyes ajustadas a la legalidad, nos diga. Estoy refiriéndome al caso específico del diputado Juan Requesens, bueno, porque fue el que fue detenido, pero hay también un caso del diputado Julio Borges, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, todo esto que la Asamblea Nacional Constituyente hizo rapidito, pero me gustaría saber estos pronunciamientos internacionales, que no solamente es el jurista de aquí el que opina, sino también a nivel internacional los países se pronuncian sobre esto. Bueno, eso te demuestra además el seguimiento que se está haciendo a nivel internacional de la falta de democracia venezolana. Y el seguimiento precisamente se está haciendo bajo un conocimiento bastante más exhaustivo de la Constitución de lo que uno se imagina. ¿Por qué? Porque de las declaraciones que tú has leído surgen tres aspectos, que es lo que en definitiva ocurrió. En primer lugar, al diputado Requesens utilizó el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, que esto ni es de tribunal, ni es de justicia, ni está constituido por magistrados legítimos, puesto que a ellos los designó la Asamblea Nacional Constituyente, que a su vez no tiene competencia para ello, ni es legítima. Esto es para que vean un poco el desorden desde el punto de vista del Estado de Derecho inexistente en Venezuela. Decidió decir en una de las dos sentencias que les suprime la inmunidad parlamentaria, decir que, bueno, que ellos no tenían derecho al antejuicio de mérito. Así de simple. Ninguno de los dos diputados tiene derecho al antejuicio de mérito.
En segundo lugar, declaró, y por supuesto, al decir un tribunal que no tiene derecho al antejuicio de mérito y la Constitución le consagra el antejuicio de mérito, se está violando la Constitución. Obvio que los países digan, bueno, ¿qué pasa aquí? Que esto es ilegal completamente. En segundo lugar, la Constitución dice que una persona que eventualmente fuera tomada en flagrante hay que ponerle en su casa mientras se decide por parte del tribunal. Aquí fue lo contrario, aquí lo saqué de su casa para llevarlo a detenerlo. Entonces, la violación de los derechos humanos que se da en Venezuela tiene también dos planos, Alba Cecilia. Tiene un plano que está vinculado al nivel político, como este que estamos hablando, que además está con un plus, que es la tortura, que es la violación de los derechos más elementales de una persona, el no poder tener un abogado, el que su abogado no lo pueda ver, en que el traslado al tribunal ocurre suspendiendo permanentemente su presentación. Es decir, pero más allá de ese punto, lo que te quiero decir es que además de utilizar al Tribunal Supremo, utilizan delitos y razonamientos que son completamente contrarios a las leyes venezolanas. Es decir que Recasens cometió un delito permanente, eso ni siquiera existe, delito permanente. Permanente quiere decir que donde quiera que se encuentre, él está cometiendo el delito. Todo el tiempo. Además, la sentencia no dice qué delito cometió, por lo menos el dispositivo, porque no dice qué delito cometió. Entonces, es muy sencillo ver esto, es muy sencillo ver que la comunidad internacional constate hechos que son violatorios abiertamente de la Constitución. Tenemos que hacer una breve pausa aquí en nuestro programa. Vamos a cumplir con compromisos comerciales y al regreso, por supuesto, vamos a seguir conversando con la doctora Cecilia Socio. Vamos a hablar de lo que es la función de la Asamblea Nacional hoy en día. ¿Qué recomendación da usted, doctora, a esos diputados que fueron elegidos por el pueblo y que no están ejerciendo las funciones? Porque además los han trancado, les han maniatado manos y pies para poder ejercer sus funciones. Hacemos la pausa, pero antes recordamos, por supuesto, que mi outfit del día de hoy, esta camisa tan bella, tan espectacular, es de Tienda Charrasca, emprendedoras venezolanas, síganlas, @Tienda Charrasca.